Buen día, soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla y el día de hoy vamos a revisar dentro de anatomía de segundo semestre el tema vísceras pélvicas como tema 16 de nuestro programa académico. Dentro de él vamos a revisar como tema 16.1 órganos del sistema urinario y como tema 16.2 lo que es el recto. En relación a los órganos del sistema urinario, podemos decir que estos van a incluir, pues obviamente las porciones pélvicas de los uréteres, lo que es la vejiga urinaria y lo que es la uretra. En cuanto a los uréteres, empezando, podemos decir que son tubos musculares que tienen más o menos una medida de 25 a 30 centímetros de largo y que conectan, pues obviamente, los riñones a través del sistema excretor con lo que es la vejiga urinaria. Estos generalmente su recorrido es retroperitoneal y cruzan en lo que es cuando se bifurcan aquí las arterias ilíacas comunes, cruzan por encima de ellas y entran a lo que es la pelvis menor. Como lo vemos en esta imagen, discurren de manera lateral en lo que es la pared lateral de lo que es la pelvis y van a entrar en la cara posterior inferior de lo que es la vejiga urinaria. Frente a la espina ilíaca, aquí hacen una curvatura y bueno, se dirigen, como les decía, pues a la vejiga urinaria. Aquí tienen una porción terminal o también llamada porción intramural en donde el uréter se introduce en la pared muscular de la vejiga y bueno, pues desemboca ya en los meatos ureterales al interior de lo que es la propia vejiga. En cuanto a los uréteres, les decía, pues entran en la superficie externa de lo que sería la pared postero inferior de la vejiga y van a entrar en un sentido oblicuo. Si se fijan aquí en el interior, pues están los orificios de los propios uréteres, en donde desembocan ya la vejiga en la parte interna. Están separados más o menos unos 5 centímetros uno del otro. Y bueno, pues cuando la vejiga se llena, como veíamos en la imagen anterior, pues la musculatura disminuye su grosor y esto colapsa al uretero en su recorrido intramural. Esto permite, pues obviamente que, como les decía, cuando aumenta la capacidad vesical, pues la pared se adelgaza y se comprime. Esto nos va a servir como si fuera una válvula unidireccional que impide que la orina que está en el interior de la vejiga se regrese de manera retrógrada hacia lo que es el propio uretero. Entonces esto nos impide pues un reflujo de orina que sería un grave problema si ocurriera. La orina va a descender de lo que es pues el riñón a través del sistema excretor, a través de unas contracciones peristálticas de lo que es el propio uretero, las cuales son más o menos de 12 a 20, eh, de 12 a 20 segundos estas contracciones peristálticas y que obviamente se van a repetir, les digo, pues cada 12 a 20 segundos. Y esto va a permitir que la propia orina vaya avanzando desde lo que es la pelvis renal hasta lo que es la vejiga urinaria. En cuanto a los uréteres en el hombre, podemos comentar que la única estructura que pasa entre el uréter y el peritoneo, pues es precisamente el conducto deferente, como lo vemos en esta parte. Este se va a situar posterolateral al conducto deferente. Aquí vemos el uretero y está en la parte posterior y la lateral de lo que es el conducto deferente que vemos en esta parte. Y obviamente pues está cubierto de peritoneo. Este va a descender y entra en un ángulo posterior a lo que es la vejiga. Si se fijan acá, bueno, pues el uréter entra en esta parte y el conducto deferente pasa por detrás y llega a las vesículas seminales. En cuanto a la mujer, los uréteros pues pasan medial a lo que es el origen de la arteria uterina, como lo vemos en esta parte. Y bueno, pues una vez a nivel de la espina isquiática, la arteria uterina pues cruza superiormente lo que es el uretero. En esta parte lo pasa por encima
Y después el uréter llega en la parte lateral de lo que es el fornix. Si se fijan, esta es la parte de lo que es la vagina. Aquí está el cuello cervical. Y en esta parte es a lo que se le llama fornix. Entonces, el uretero pasa lateral a lo que es el fornix de la vagina y entra en el ángulo posterior a lo que es la vejiga urinaria. Bueno, en cuanto a la vascularización de la porción pélvica de los uréteres, pues esta tiene una irrigación variable y sobre todo muy abundante. Las ramas ureterales van a provenir de diferentes arterias, pero bueno, pues la primera es la arteria ilíaca común, va a dar ramas hacia lo que es el uretero en esta porción en donde lo cruza por encima, y obviamente son ramas que son ascendentes y descendentes. También la arteria ilíaca interna nos va a dar también una rama al uretero, ascendente y descendente, así como la arteria ovárica en esta porción. Las ramas ureterales, pues obviamente se van a anastomosar unas con otras a lo largo de lo que es el recorrido del uréter en la pelvis. En el caso de las mujeres, la irrigación más constante, pues es a través de lo que son las arterias uterinas, que la vemos en esta porción, ya en la pelvis propiamente dicha. Y en el hombre, las arterias vesicales son las encargadas, pues también de dar esta irrigación ya en su llegada prácticamente a lo que es la vejiga urinaria. El drenaje venoso, pues obviamente las venas van a acompañar a las arterias y van a drenar pues en las venas del mismo nombre. En cuanto al drenaje linfático, pues obviamente los nódulos linfáticos van a drenar a los nódulos linfáticos ilíacos comunes que se encuentran más o menos en esta área y a los ilíacos internos que estarían pues más o menos en esta área. Como lo vemos aquí, les decía pues, el drenaje linfático es a los ilíacos comunes que están aquí pintados en naranja y a los ilíacos internos que están en verde. Muy bien, la inervación propia pélvica de los uréteres pues va a estar dada por los nervios que derivan de los plexos que están adyacentes a lo que es el recorrido del uréter. Y aquí hablamos del plexo renal, que como lo vemos pues nos da inervación en esta parte. También el plexo aórtico, que va a estar dándonos también algunas ramas. El plexo hipogástrico e inferior y lo que es también el plexo hipogástrico inferior en esta parte. Y bueno, pues están ya situados por encima de la línea del dolor de la pelvis. Vamos a encontrar fibras aferentes, que estas van a llevar sobre todo la sensación del dolor a través de los nervios espinales del torácico 10 al torácico 12 y a través también del lumbar 3. El dolor ureteral generalmente se refiere al cuadrante inferior homolateral del abdomen en la región de la ingle y el paciente generalmente se va a presentar como en una posición en gatillo o en una posición genupectoral que le impide sobre todo la deambulación porque es un dolor bastante urente y agudo. Muy bien, en cuanto a la vejiga urinaria, podemos comentar que esta es una víscera hueca, como la vemos aquí, que tiene unas paredes musculares que son fuertes y que obviamente, pues como veíamos, es distensible, aumenta de tamaño y obviamente nos sirve como un depósito temporal de lo que es la orina y que varía dependiendo del tamaño, la forma y posición de lo que es su contenido. Está separada de los huesos a través del espacio retropúbico, también conocido como espacio de Retzius, que por ejemplo en el caso del hombre lo encontramos en esta parte. Si fijan, aquí está el pubis. Y este espacio de Retzius es precisamente esta grasa que encontramos en la parte anterior de la vejiga. Entonces, este es el espacio de Retzius en el hombre y este sería el espacio de Retzius en la mujer, posterior al pubis y anterior a lo que es la pared, pues anterior de la vejiga. Está relativamente libre en lo que es la grasa que rodea prácticamente esta parte. Sin embargo, vamos a encontrarla sujeta con firmeza en lo que es la parte
de su cuello, a través de lo que es el ligamento lateral de la vejiga y a través de lo que es el arco tendinoso de lo que es la fascia pélvica, como lo podemos ver en esta parte. También encontramos, como veíamos, el ligamento puboprostático y en el caso del hombre, que estaría precisamente en esta parte, y en el caso de la mujer, el pubovesical, que iría precisamente del pubis a lo que es la vejiga. Muy bien, en cuanto a la vejiga urinaria, podemos decir que tiene un vértice, que lo encontramos en esta área, tiene un fondo y una pared posterior que es pues, convexa. El cuerpo generalmente pues, es el más grande y está pues, entre el vértice y lo que es el fondo, que estaría en esta parte posterior. El cuello lo vamos a encontrar en la parte inferior, en el fondo de lo que son los paredes inferolaterales. La vejiga urinaria, su lecho, pues obviamente está a cada lado de lo que es el pubis. Aquí vemos una sección media. Pues el lecho va a estar precisamente a los lados de lo que es el pubis y en la fascia de lo que es el músculo obturador interno y el músculo elevador del ano, que iría precisamente en este sentido. Su cara superior, pues como vemos aquí, está cubierta por el peritoneo. Y en el hombre, en la parte posterior, encontramos el fondo de saco recto, recto vesical, que sería esto. Aquí tenemos el recto, el peritoneo que, pues obviamente los cubre tanto a vejiga como recto. Y este fondo de saco se llama fondo de saco recto vesical. En el caso de la mujer, pues tenemos esta misma cobertura que le encontramos aquí, el peritoneo cubriendo lo que es la vejiga, y aquí vemos el fondo de saco vesicouterino, entre la vejiga y el útero, cara anterior del útero, y también tenemos otro fondo de saco recto uterino, que este más bien está en contacto con lo que es la pared posterior de lo que sería la vagina. Este es un tabique delgado y pues obviamente aquí nos sirve cuando queremos hacer, por ejemplo, en el caso de un trauma abdominal, que tenemos algún sangrado. Generalmente este sangrado se va a las partes declives y nosotros podemos hacer una punción vaginal con una aguja precisamente a este nivel en la pared posterior de la vagina, buscando entrar al fondo de saco recto uterino, que sería el lugar en donde se pudieran acumular, sobre todo en el caso de sangrado, podemos encontrar una prueba positiva si funcionamos a este nivel. Muy bien. En cuanto a la vejiga urinaria, podemos decir que sus paredes están formadas por lo que es el músculo detrusor, que está a todo alrededor, y que, bueno, pues esta va a tener un esfínter interno de lo que es la propia uretra, formado por pues, fibras de lo que es el músculo detrusor y que obviamente tiene una contracción involuntaria. Este músculo o este esfínter interno de la uretra se contrae cuando el hombre, pues viene la eyaculación, y esto nos permite que no exista una eyaculación retrógrada, es decir, que los espermatozoides no se vayan hacia lo que es el interior de la vejiga. En el caso de los orificios ureterales, que los encontramos aquí en el trígono, se encuentran pues obviamente a los lados de lo que es el trígono vesical. Decíamos que se encuentran separados más o menos a unos 5 centímetros. Y obviamente pues están rodeados por asas musculares del músculo detrusor que evitan pues lo que decíamos el reflujo urinario, y aparte también el hecho de la válvula unidireccional cuando hablamos de la propia distensión de la vejiga. Muy bien, en cuanto al trígono, vamos a encontrar que en el trígono va a haber, en el caso del hombre, una elevación en la parte central que es prominente y que obviamente corresponde a lo que sería el lóbulo posterior de lo que sería la próstata. En cuanto a la irrigación de la vejiga urinaria, pues como ya hemos visto en temas anteriores, pues va a estar dada por las arterias vesicales superiores, que son ramas obviamente de la arteria ilíaca interna en su porción anterosuperior, van a irrigar a lo que es la propia vejiga. En el caso del hombre, el fondo y el cuello vesical
pues está irrigado por las arterias vesicales inferiores que van por esta parte posterior hacia lo que es el fondo y el cuello. En el caso de la mujer, también, pues están irrigadas por las vesicales inferiores, que estas, bueno, por las superiores y por las inferiores, ¿verdad? En este caso, las arterias vesicales inferiores, pues son sustituidas por lo que es la arteria vaginal. Muy bien, en cuanto al drenaje venoso, pues igual, las venas acompañan a las arterias y desembocan en las venas ilíacas internas. En el caso del hombre, el plexo venoso vesical, pues va a juntarse con lo que es el plexo venoso prostático y de ahí a las venas vesicales inferiores que drenan obviamente a la vena ilíaca interna. En el caso de la mujer, el plexo venoso vesical se une con las venas que provienen del clítoris y del plexo vaginal y del plexo útero-vaginal. Muy bien, en cuanto a la inervación de la vejiga, está dada por fibras simpáticas, que las vamos a encontrar aquí en amarillo, y que obviamente provienen de los nervios torácicos inferiores lumbares y de los plexos pélvicos, sobre todo del plexo hipogástrico inferior. Su función, pues, es la contracción de lo que es el esfínter interno de la uretra, que nos va a evitar lo que ya les comentaba, en el caso del hombre, una eyaculación retrógrada. En el caso de las fibras parasimpáticas, pues estas pintadas aquí en verde, pues van a provenir de los plexos sacros, de los nervios esplánicos pélvicos y de los plexos hipogástricos inferiores. Su función pues va a ser motora para lo que es el músculo detrusor de la vejiga y inhibidora de lo que es el esfínter interno de la uretra, es decir, contraen el músculo para que la vejiga se vacíe, generando pues la relajación del músculo, digo, del esfínter interno de la uretra. Muy bien, en cuanto a las fibras sensitivas, pues son generalmente viscerales en la porción inferior de lo que es la vejiga y bueno, pues siguen el trayecto de las fibras simpáticas. Estas generalmente nos van a transmitir los estímulos de dolor o sobre todo distensión de la vejiga. En el caso de la cara superior, que se encuentra por encima de la línea del dolor, pues en esta, aquí lo que vamos a encontrar pues son fibras simpáticas de los nervios espinales desde lo que es el torácico 11 al lumbar 3. Bueno, ahora hablaremos de la uretra masculina proximal, es decir, la uretra pélvica en su porción preprostática. Esta decimos que tiene pues obviamente un diámetro y longitud que va a ser variable. ¿Por qué? Porque si la vejiga está llena, pues el orificio va a ser pequeño. Acuérdense que a la medida que se distiende, pues el orificio se hace más pequeño. Cuando la vejiga está vacía, pues este orificio se hace mucho más amplio y bajo. Ok, en relación a las porciones de la uretra masculina, podemos decir que tenemos una porción prostática que mide más o menos 0.5 a 1.5 centímetros, dependiendo de el llenado o el vaciado de la misma. Tenemos una porción prostática, que sería este segmento, que más o menos mide de 3 a 4 centímetros. Una porción intermedia o también membranosa que se encuentra precisamente en el espacio perineal y que obviamente mide más o menos de 1 a 1.0 centímetros. Y la porción esponjosa que va desde aquí hasta lo que es el meato urinario externo mide más o menos 15 centímetros. Bueno, de la uretra masculina proximal o pélvica podemos decir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que tiene una cresta neural, que la vamos a encontrar aquí en la parte media, entre lo que son los surcos de los senos prostáticos, que van a estar pues obviamente bilaterales, es decir, a cada lado de lo que es la cresta uretral. En la parte central vamos a encontrar el colículo seminal, que es precisamente una eminencia que es redondeada y que obviamente pues esta va a estar precisamente en lo que es el centro de la cresta neural. En su parte central vamos a encontrar el utículo prostático, que es un orificio en forma de ojal, redondeado, ovalado,
y que obviamente este corresponde al vestigio embrionario de lo que es el conducto ureterovaginal embrionario. A los lados de este, pues encontramos las aperturas de los conductos eyaculadores. Entonces, si se fijan, pues, esta parte es donde sale precisamente el semen y que obviamente, gracias a lo que es el esfínter interno de la uretra, que lo encontramos en esta parte, pues evita la eyaculación retrógrada de los espermatozoides hacia el interior de la vejiga. Muy bien. En cuanto a la uretra masculina proximal prostática, diríamos que está vascularizada, sobre todo a nivel arterial, por lo que serían las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y de la rectal media, y que obviamente van a irrigar, pues obviamente la porción intramural y prostática de lo que es la uretra. En la parte venosa, como lo vemos en la imagen, pues el plexo venoso prostático drena a las porciones proximales de lo que es la uretra. Su inervación pues va a estar dada en el hombre por lo que es el plexo nervioso prostático, como habíamos ya visto, por las fibras simpáticas, parasimpáticas y eferentes viscerales. En el caso de la uretra femenina, pues es una uretra que es mucho más corta. Si se fijan, pues más o menos mide de 4 a 6 centímetros de longitud. Es un tubo muscular también. Y el orificio de la uretra, orificio uretral interno, pues no está organizado como un esfínter como tal. El orificio uretral externo, pues este se va a localizar, como vemos aquí en la imagen, en el vestíbulo o en la entrada de lo que sería la parte cerca de lo que es la vagina, y que obviamente está, pues obviamente a los lados de los labios menores, de los genitales externos en la mujer, y lo encontramos anterior a lo que es el orificio vaginal, que estaría en esta parte. Entonces, una referencia bien importante cuando vamos a poner una sonda Foley es que si ubicamos la vagina, pues anterior a la vagina se encuentra el orificio uretral y más arribita está el clítoris. Entonces, lo que debemos de ubicar siempre es clítoris, orificio externo de la uretra femenina, y luego vagina y posteriormente el ano. Muy bien, la uretra pasa por la vagina a través de lo que es el diafragma pélvico, que lo encontramos en esta área, y el esfínter externo, que sería en esta parte, y lo que es la membrana perineal. Aquí nosotros vemos cómo está el ligamento puboprostático rodeando lo que es la uretra, y bueno, pues aquí vemos precisamente el orificio interno o esfínter interno de lo que es la uretra femenina. Acá estaría pues el orificio o el esfínter externo. Las glándulas parauretrales pues van a estar abiertas a ambos lados del orificio uretral y que son homólogas a las glándulas que encontramos en la próstata. La uretra femenina va a estar vascularizada pues de manera arterial por la arteria pudenda interna, que es pues va unida también junto con lo que es la arteria vaginal, y van a irrigar esta parte que pues como les decía es muy corta en el caso de la uretra femenina. En la parte venosa, pues las venas van a acompañar como siempre las arterias y reciben el mismo nombre, y la inervación va a estar dada procedente por lo que es el plexo nervioso vesical y el plexo y el nervio pudendo en la mujer. Si se acuerdan, el nervio pudendo, pues generalmente es el que se encarga de toda la inervación de lo que es el perineo. Muy bien, las fibras aferentes, viscerales y somáticas proceden de los cuerpos de los ganglios sensitivos, de los nervios espinales, desde el sacro 2 al sacro 4. Muy bien, pues eso sería todo en relación a los órganos genitales, los órganos urinarios, perdón, y ahora vamos a hablar de lo que es el recto como tema 16.2. Y bueno, decimos que el recto pues es la porción pélvica del tubo digestivo que obviamente se continúa con lo que es de manera proximal, con lo que es el colon sigmoides que vemos en esta parte, y
en la parte distal con lo que es el canal anal. Entonces el recto es desde aquí hasta acá abajo. Ok, la unión recto-sigmoidea, que sería en esta parte, pues esta va a estar más o menos a nivel de lo que es la vértebra sacra 3. Y bueno, pues aquí en el recto, las tenias del colon forman una sola capa longitudinal. Si nosotros vemos las 3 tenias que tiene el colon, pues en esta parte ya se forman una sola cinta y obviamente pues se va a formar pues prácticamente una sola musculatura que va a cubrir precisamente a lo que es el recto. Esa es una manera interesante de poderlo identificar. También pues se van a perder lo que son los apéndices omentales que los observamos aquí en el colon sigmoides y que obviamente desaparecen los apéndices y lo que son las austras del colon. En cuanto al recto, tenemos, si nosotros lo vemos de frente, vamos a ver diversas flexuras. Generalmente se dice que tiene una forma de S y que estas flexuras pues van a ser la primera, que es la flexura sacra, que nos va a dar una curvatura en lo que es el sacro y el coxis. Esta es una vista antero-posterior, es decir, si lo viéramos en una lateral, veríamos que pues, la primera curvatura la da el sacro y el coxis, es una flexura sacra. Y luego viene la flexura anorrectal, que precisamente es con lo que es el canal anal, y aquí se da un giro más o menos de 80 grados cuando el intestino grueso atraviesa lo que es la pelvis. Y obviamente esta está por encima de lo que es el músculo elevador del ano, que lo encontraríamos ya en esta parte. Anteroposteriormente, como les decía, se van a apreciar 3 flexuras laterales. Una superior y una inferior del lado derecho. Estas dos, superior e inferior del lado derecho. Y una intermedia en lo que es el lado izquierdo. Estas flexuras pues van a formar unos pliegues internos que vamos a ver que van a existir 2 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho. El ámpula rectal pues precisamente se va a encontrar como una porción dilatada superior a lo que es el diafragma pélvico y superior también a lo que es el músculo elevador del ano. En cuanto al recto, podemos decir que va a estar cubierto por peritoneo en la cara anterior y obviamente lateral de lo que es el tercio superior. Si lo dividimos en 3 tercios, diríamos que el tercio superior, tercio medio y tercio inferior, lo que es el tercio superior y la cara anterior del tercio medio, que sería esta parte, pues estarían cubiertas por peritoneo. El tercio inferior, que sería este, pues ya sería subperitoneal, es decir, estaría por debajo de lo que es el peritoneo. En el caso del hombre, vamos a encontrar, como ya habíamos visto, que el peritoneo cubre la cara superior de la vejiga y va hasta la cara inferior y se topa con el recto formando un saco recto vesical. Obviamente a los lados de la vejiga vamos a encontrar las fosas pararrectales y en el recto va a descansar, si lo vemos en la parte posterior, pues obviamente en las vértebras sacras y en lo que es el coxis. También en el cuerpo ligamento anocoxigio, que va de lo que es el coxis al ano, y los vasos sacros medios, así como también los extremos inferiores de los troncos simpáticos, los plexos sacros, y en el caso del hombre, anteriormente les decía, pues se va a relacionar con lo que es el fondo de la vejiga urinaria, tenemos en esta parte, las porciones terminales de los ureteros, que aquí veríamos, pues el uretero como llega a vejiga, los conductos deferentes, obviamente también, y las vesículas seminales y también pues la próstata, que generalmente las vesículas seminales estarían más o menos a este nivel del lado derecho y de este lado pues más o menos a este nivel. Entonces los conductos deferentes llegan a las vesículas seminales
y de ahí a lo que es la próstata. En el caso de la mujer, pues tenemos lo que habíamos dicho, que el peritoneo cubre la porción superior de la vejiga, formando con lo que es el útero el fondo de saco vesico-uterino, sigue el peritoneo en la cara posterior del útero, y en su llegada a unirse con el recto, pues encontramos el fondo recto uterino, que como ya habíamos dicho, pues va a estar más en contacto este saco recto uterino con lo que es la pared posterior de la vagina y el fornix vaginal. A los lados igual pues van a estar las fosas pararrectales y el recto descansa en la parte posterior, pues ya como dijimos hace un momento, las vértebras sacras y coxígeas, en el cuerpo ligamento eh, eh, anocoxigio, los vasos sacros, los extremos inferiores de los troncos simpáticos y los plexos sacros. En la cara anterior, el recto se va a relacionar, pues obviamente con la vagina, en el fondo de saco recto uterino, y que obviamente lo va a separar de lo que es el cuello uterino en la parte posterior. Les decía, lo separa esta partecita que le llamamos fornix. El tabique recto vaginal les decía, pues es delgado y obviamente se va a encontrar con la parte posterior de la vagina y lo que es el recto. En cuanto a la vascularización del recto, decimos que la porción proximal pues va a estar irrigada por lo que es la arteria rectal superior, que es rama de la arteria pues mesentérica, arteria mesentérica inferior. Y en la porción inferior y en la porción media, pues va a estar dado la irrigación por las arterias rectales media, tanto derecha como izquierda, que también son ramas de la arteria ilíaca interna en su división anterior. La porción anorrectal y lo que es propiamente ya el canal anal, pues está dado por las arterias rectales inferiores, que estas a su vez son ramas de la arteria pudenda interna. Y aquí una cosa que hay que tomar en cuenta mucho es que la circulación colateral que se da por toda esta abundante irrigación, pues es algo que nos sirve porque pueden anastomosarse tanto las rectales inferiores como las rectales superiores, y esto nos da una circulación colateral que muchas veces es beneficiosa para cualquier alteración a ese nivel. Bueno, en cuanto al drenaje venoso, diremos que pues está dado por la vena rectal superior, que la encontramos aquí, y que obviamente esta va a drenar al sistema de la vena porta hepática. La vena rectal media, esta va a drenar precisamente a la circulación sistémica. Y sin embargo, el plexo venoso submucoso va a constar de dos partes o de dos porciones. Va a estar el plexo venoso rectal, que lo encontramos aquí en la mucosa de la unión del ano con el recto, y el plexo venoso rectal interno, que es esta submucosa, es decir, en la profundidad de la mucosa, en la unión ano-recto. Y por último, tenemos el plexo venoso rectal externo, que se va a estar externo a lo que es la pared muscular de lo que es el ano. Entonces, aunque todos estos plexos se consideran como plexos rectales, pues principalmente son plexos anales. Muy bien, en cuanto a la inervación, que ya esta es la última parte, pues del recto proviene del sistema tanto simpático como parasimpático. En el caso del sistema simpático, que lo tenemos aquí pintado en línea punteada azul, pues proviene de lo que es la médula espinal lumbar, a través de lo que es los nervios esplánicos lumbares. De aquí, pues se va por los plexos hipogástricos pélvicos y obviamente, pues bueno, va a llegar a través de lo que son los plexos periarteriales y provenientes sobre todo de la arteria mesentérica inferior y de la rectal superior. Y también, bueno, pues esto a través de los plexos hipogástricos nos van a dar la inervación simpática a lo que es el recto. Si se fijan, pues toda esta parte es la que nos da la inervación simpática, proveniente de lo que es la médula espinal lumbar.
En el caso del sistema parasimpático, que lo tenemos en línea punteada en rojo, pues este proviene de los niveles de S2 a S4 de lo que es la médula espinal. Y aquí, pues es a través de los nervios esplánicos pélvicos que los encontramos aquí. Y que obviamente a través de lo que es el plexo hipogástrico inferior, pues nos van a dar inervación a lo que es el propio recto y a través de lo que es el plexo rectal pélvico. En el caso de las fibras aferentes, que las tenemos en amarillo, que son todas estas, pues estas siguen a las fibras simpáticas que estaban en rojo, a las parasimpáticas que estaban en rojo, y obviamente llegan a los ganglios sensitivos de los nervios espinales de el sacro 2 al sacro 4. Muy bien, pues con esto terminamos el tema de vísceras pélvicas en relación a los órganos del sistema urinario en la pelvis y lo que es el recto. Por su atención, pues muchas gracias.